Parte 4. Categorías fundamentales en la reflexión filosófica sobre la religión. Capítulo 12. El marco de la condición humana. Las nociones contenidas en este capítulo y en el siguiente son como las partículas elementales del pensamiento humano en cuanto lugares de convergencia de lo sagrado y lo racional. Se encuentran especialmente analizadas en la reflexión teológica y filosófica de Occidente, pero resuenan de un modo u otro en todos los mundos intelectuales y religiosos. ¿Por qué se refieren a cuestiones permanentes en la experiencia del hombre? Son ideas que es inevitable frecuentar y usar en cualquier análisis de la condición humana y su relación con los principios últimos de la realidad y el curso de la existencia temporal. 1. Creación. Creación es una idea primaria tanto en religión como en filosofía. El pensamiento humano se ha ocupado intensamente de la creación del mundo y tratado de dilucidar lo que esas palabras significan. Constituye, de hecho, uno de los grandes temas de la filosofía occidental. 1. CFRHH Eimsoet, los 6 grandes temas de la metafísica occidental, Madrid 1960. Los 6 temas tratados por el autor son Dios y el mundo, infinito y finito, ser y vida, el individuo, el alma, intelecto y voluntad. Creación no es aquí la producción humana de algo que significa novedad en el mundo de los hombres, nacido de las capacidades intelectuales, artísticas o técnicas del pensador, el artista o el técnico. Creación es la producción de la realidad por Dios a partir de la nada. La creación como acto de producción humana es una extensión semántica de creación como acto divino que produce realidad nueva. La creación es, en su sentido tradicional, el fundamento perenne y la raíz de todo lo que existe. Es un modo de entender el mundo y explicar su existencia. Significa que el mundo no ha existido siempre ni se ha hecho a sí mismo. Significa también que el mundo no es una ultimidad más allá de la cual no se puede ir. La creación del mundo puede ser pensada conceptualmente y no solo considerada como objeto de fe religiosa. Platón es el único entre los filósofos griegos que habla de la creación del mundo, si bien su idea de creación es limitada, comparada con la idea bíblica. La Biblia enseña que la creación del mundo es obrada por Dios a través de su palabra. La creación es en el neoplatónico Plotino, siglo III, una relación atemporal de dependencia entre los grados del ser. Es algo parecido a una irradiación. Casi todas las religiones contienen narraciones míticas sobre el origen del mundo y de los seres humanos. Creación responde a una pregunta que es tanto religiosa como filosófica. Se refiere al origen radical y absoluto del mundo. Pensadores de todos los tiempos se han preguntado por qué es el ser más que la nada. El ser parece flotar sobre un vacío amenazador que en cualquier momento podría engullirlo y hacerlo desaparecer. La razón humana puede concluir que la existencia de las cosas conduce la mente hacia la existencia de un hacedor. En el pensamiento cristiano la creación del mundo por un Dios omnipotente y amoroso es un misterio de la fe. Pero la idea de creación mantiene por sí misma cierta independencia intelectual y permite ser analizada al margen de las creencias cristianas. La ciencia dice hoy de manera casi unánime que el mundo ha tenido un origen. Esto no demuestra ni avala la creación como acto de un ser divino, pero la afirmación científica es convergente con los resultados de la reflexión filosófica solvente y con el pensamiento teológico. Lo cual indica que filosofía realista y ciencia física no contradicen la noción bíblica de creación como acción de un primer principio personal de la realidad. Si Dios es creador del mundo, es también responsable de la existencia continua de ese mundo creado, de modo que su actividad creadora y sustentadora del mundo son lo mismo. Esto no autoriza a hablar de una creación continua, según la cual el mundo desaparecería y sería recreado en cada momento de su existencia. Creación continua significa que Dios es continua y directamente causa responsable de la existencia del mundo creado, que de ese modo no se hunde en el abismo del vacío y del caos primordial. Se ha dicho que la idea de conservación del mundo atenta contra los principios de la ciencia, porque si la masa/energía se conserva constante en todos los procesos físicos, no hay necesidad de que un Dios efectúe ese proceso. Pero esta es una consideración empírica. La creación es origen radical de lo que antes no existía, y por tanto, el mundo necesita ser conservado por su creador. Hablamos un lenguaje metafísico, que no entra en contradicción con los axiomas de la física. Lo mismo es aplicable a la idea de evolución, que es una noción empírica, y no colisiona con el plano ontológico de la creación. La evolución no es creadora, pero la creación puede ser evolutiva. La creación no ha de entenderse como un proceso cósmico, biológico y geológico del devenir del mundo.
La creación se produce en un instante. No ocurre en el marco del tiempo, sino que el tiempo aparece simultáneamente con la creación. La acción sustentadora de Dios no elimina la actividad y la autonomía natural de las causas segundas. Dios es la causa primera, de modo que todo efecto es enteramente de Dios, y también enteramente de la criatura que actúa como causa segunda. La idea de creación es ajena al budismo. El mundo existiría desde siempre. Es un ámbito de reencarnación y de dolor, del que es necesario escapar mediante la iluminación que conduce al nirvana y a no nacer de nuevo. El Islam acepta la creación del mundo por Dios como un dogma central, procedente de la matriz divina. Pero la verdad de la creación apenas influye en la condición y tareas del hombre. No encierra consecuencias para la vocación y plenitud humanas. Para el cristianismo, la creación no es una idea o un misterio aislado. Forma parte de una cadena de hechos divinos y contiene una dimensión salvadora. Apunta a la revelación y es inseparable de la salvación del hombre y del mundo. Creación, revelación y salvación no son extrínsecas unas a otras. La reflexión humana es capaz de apreciar la armonía y aceptar consideraciones de fe pensada como las siguientes: la historia sagrada no es algo que ha hecho el hombre, sino lo que Dios hace. ¿Qué es aquello que solo Dios es capaz de hacer? Crea, nos libera de situaciones desesperadas, lleva a cabo la alianza y juzga. Esto es lo que aparece a todos los niveles y en todos los planos. La fe no descansa sobre un hecho aislado, sino sobre una totalidad, sobre una dimensión de lo real que no procede únicamente del orden de la geometría, que es el orden de la ciencia y de la técnica, ni de la agudeza propia de la inteligencia y el corazón, sino del orden de la caridad, de la profecía. 2. J. D. Anielou, Memorias, Bilbao 1975, pp 101-102. 2. Revelación. Revelación es una comunicación realizada por instancias superiores de la realidad a favor del ser humano, que se encuentra en una situación vital de necesidad, ignorancia, perplejidad o desconcierto acerca de su condición y de su destino. La divinidad desvela al hombre misterios que tienen para él un valor decisivo para resolver y encaminar su vida en el mundo y en el más allá. En la revelación, lo oculto se hace manifiesto con un fin salvador. El cristianismo dice que Dios creador se autorrevela en Jesús de Nazaret, como Salvador del hombre caído. Revelación es una noción de largo alcance que exige una dilucidación intelectual. La revelación siempre es un acontecimiento subjetivo y un acontecimiento objetivo en estricta interdependencia. Alguien se siente embargado por la manifestación del misterio. Este es el lado subjetivo del acontecimiento. Algo ocurre a través de lo cual el misterio de la revelación embarga a alguien. Este es el lado objetivo del acontecimiento. Es imposible separar estos dos aspectos. El suceso objetivo y la recepción subjetiva pertenecen al acontecimiento total de la revelación. 3. P. Illich, Teología Sistemática, Volumen I. Salamanca 1982, p. 149. Parece coherente, en el marco de una idea de Dios creador, que Dios se manifieste de modos diversos al hombre que ha creado. Estas manifestaciones equivalen a una actividad de sustentación espiritual de la parte más noble de la creación, como es el ser humano. Los medios de revelación pueden ser muy diversos. La naturaleza es un canal de revelaciones divinas. No existe realidad, cosa o suceso alguno que no puedan ser portadores de los misterios últimos y entrar en un ámbito de revelación. Los medios de revelación procedentes de la naturaleza son tan innumerables como los objetos naturales. El mar y las estrellas, plantas y animales, alma y cuerpo humano, todos pueden ser cauces reveladores. Pueden serlo también el sueño y sucesos aparentemente triviales de la vida cotidiana. La historia de los hombres, los grupos y los individuos humanos sirven con frecuencia a lo alto, como medios de revelación, que necesitan, sin embargo, una voz que descubra su sentido. La palabra es el medio más frecuente de revelación, de modo que los términos revelación y palabra pueden considerarse correlativos. El silencio ha de entenderse como una forma de la palabra. El término revelación ha sido aplicado a muchas religiones no cristianas. Es un hecho religioso que manifiesta la voluntad divina y que se encontraría en el origen de una religión, o sería la base de su mensaje espiritual. Entendida en este sentido, la idea de revelación procede principalmente de la fenomenología religiosa. 4. CFRGM Ensting, Das Heilige Wort, Bonn 1937, M. de Abamoni, Revelation in the History of Religions, Studia Missionalia 20,
1971, 9-15. Puede tener, sin embargo, un fundamento en el hecho de que, no ha habido nunca un tiempo en el que Dios no haya hablado a la humanidad, y le haya dicho en alguna medida su deber. 5. J.H.N. Ehuman, The Arians of the Fourth Century, London 1833, Westminster, M.D., 1968, p. Las religiones del hinduismo se expresan originariamente en los Vedas. Sabios inspirados de antigüedad inmemorial habrían escuchado en su interior y memorizado la palabra divina eterna, que se identifica con una sabiduría perenne, y la han comunicado por tradición oral. Son textos que en realidad no han sido compuestos por dioses ni por hombres, sino que existen eternamente, tanto si alguien los conoce como si no los theo. Nous. Expresan al dharma o disposición última y fundamental de las cosas. Para el hinduismo no se necesita un dios que sea autor de revelación. Esta no se entiende de modo estático. Hay un cuerpo de textos inmutables, que son los Vedas en toda su extensión, pero hay también una fluidez y aceptación de textos nuevos. La revelación no es solamente algo ocurrido en el pasado, sino una constante posibilidad presente. El budismo es un desarrollo heterodoxo del hinduismo, aunque comparte con este algunas ideas fundamentales. Pone, sin embargo, gran énfasis en la iniciativa individual. El impulso religioso se origina totalmente en el espíritu del hombre, y éste deriva de sí mismo los elementos que necesita para su desarrollo anímico y su liberación. El Buda nunca pretendió haber recibido de divinidad alguna un mensaje que hubiera de comunicar y transmitir a sus discípulos. El budismo no se basa en una revelación, sino en el esfuerzo de introspección personal y en la sabiduría de Siddhartha Gautama, que consiguió la iluminación al comienzo de su carrera trascendente. El Islam se considera a sí mismo como una religión de revelación y se equipara como tal al judaísmo y a la religión de Jesús. La fe musulmana establece solemnemente que, el Corán es la voz de Dios, escrita en sus ejemplares impresos, conservada en la memoria de los creyentes, recitada oralmente, revelada al profeta. Nuestro pronunciar, escribir y recitar el Corán es algo creado, mientras que el Corán mismo es increado. 6. A.W. Ensink, de Maslin Creed, London 1965, p. 189. La religión cristiana considera definitiva la revelación bíblica del Antiguo y el Nuevo Testamento, que supone la llegada de los últimos días. Esta revelación ocurre en el seno de una historia más amplia de manifestaciones divinas, de la que aquella es el núcleo que da sentido y dirección a todo el resto. Hay, por lo tanto, un desnivel racionalmente comprobable entre la religión judeo-cristiana y los otros hechos que pudieran ser considerados revelatorios. Este desnivel diferenciador afecta tanto al plano formal, naturaleza del acontecimiento que revela, como a los contenidos revelados. 3. Salvación. Salvación significa el rescate de una situación adversa que compromete aspectos fundamentales de la existencia. La experiencia constante de la humanidad dice que la condición humana se halla sujeta al mal y al dolor, que hacen problemática la vida temporal y amenazan la futura. Esta experiencia universal ha sido el punto de partida de concepciones y enseñanzas religiosas, que tratan de interpretar la existencia humana como una totalidad. Salvación y destino humano son cuestiones que germinan en el mismo surco, y se contienen en ellas las ultimidades del hombre. Salvación es una palabra que se puede usar con diferentes sentidos, entre otros, salud física, consecución de una gran meta espiritual, liberación nacional, justicia social, etc. Los israelitas entendían que Dios había sido su salvación cuando los rescató de la servidumbre de los egipcios. El pensamiento griego apenas trata de la salvación del hombre. Platón se interesa algo por ella. Aristóteles se ocupa más de la perfección humana a través de una vida guiada por la razón. La cultura moderna hace propuestas muy divergentes acerca de la salvación. El pensamiento secularizado suele partir de la incapacidad básica del hombre para explicar su vida y su historia de modo optimista. La dimensión salvífica aparece entonces en el marco y en el horizonte de la liberación respecto de lo negativo y de las fuerzas centrífugas que comprometen la existencia humana. Se entiende como un proceso en el que el hombre ha de conseguir con sus propias energías el equilibrio de sus potencias anímicas y físicas, y la serenidad ante un destino ignoto en el más allá. La experiencia general humana es consciente de estar andando un camino y de no haber llegado aún a la meta. El carácter dramático y exodal de la existencia del hombre viador, que tiene por delante fronteras difíciles que cruzar, va unido a la intuición de que la salvación no es un proceso autogestionado.
El pensamiento solvente afirma al ser humano. Tiene en cuenta la dramaticidad de la existencia, y la insidia permanente de la angustia y de la nada. Pero intuye que la salvación no se construye sobre las ruinas de la persona, y que Dios es la condición de posibilidad de esta y de su plenitud. Se han desprestigiado las respuestas totales y ambiciosas a las cuestiones que preocupan a los individuos y a la sociedad moderna. El problema hombre permanece, sin embargo, ante nosotros con una urgencia y radicalidad que lo hacen inaplazable y lo plantean en términos de salvación. No todas las religiones hablan de salvación. Salvación no es una idea inteligible para Confucio o para el Shinto, y se discute si el Islam mantiene una doctrina soteriológica. La mayoría de las tradiciones religiosas dan por supuesta la necesidad que tiene el hombre de ser salvado. Muchas aceptan la creencia en un personaje divino cuya especial preocupación sería el bienestar último de la humanidad y de los individuos que la componen. Ejemplos son Isis y Mitra, en el mundo antiguo, Amida Buda, en Japón, Kuan Yin, en China, y Krishna y Rama en la tradición hindú. 4. Cristianismo y salvación. El cristianismo es una religión de salvación. Aparece en el mundo como respuesta de Dios a la humanidad presa de ansiedades e inmersa en la oscuridad. El primer rasgo del misterio cristiano es el de ser salvador, porque en el marco de una historia realiza la misma salvación que anuncia. El Dios vivo del Antiguo Testamento es un Dios que salva, y Jesucristo lleva antes que ningún otro el título divino de Salvador de los hombres. La Eucaristía es la hostia salvadora que abre las puertas del cielo. La salvación cristiana no es una teoría sobre la vida humana, sino una acción sorprendente de Dios que se inclina sobre el pecador que sufre por el alejamiento del Padre y por las penas y dolores de la vida. 7. CFR J. M. Orales, Teología de las Religiones, Madrid 2001, pp 212 ss. La salvación no es en el cristianismo ajena a la creación. La creación del mundo y del hombre por Dios es el primer acto de la historia salutis, y no una simple antesala que no encierra todavía sentido salvador. La creación entera, también la material, será salvada, es decir, participará solidariamente en el destino humano de glorificación final. La idea cristiana de salvación del hombre contiene gran riqueza y sencillez. Luce un carácter mistérico, que solo la fe puede captar. En un marco de amor creativo de Dios hacia la humanidad y hacia cada uno de sus miembros, se habla de una culpa que ofende y olvida ese amor, se habla de una expiación de Jesús que la borra, de un hombre libre que se une a ella, de una santificación interior, y de un destino glorioso en la visión y compañía de Dios. Esta salvación acontece desde fuera y desde dentro del ser humano, porque sobreviene gratuitamente como elección y don misericordioso de Dios, a la vez que exige libre acogida y conversión de corazón y mente por parte del hombre. Este es su destinatario, pero la salvación del individuo se realiza en él como miembro de una comunidad. Se armonizan así y se exigen mutuamente un futuro personal inalienable y un destino común para la humanidad entera. La salvación comienza en esta vida terrena, y sin embargo, pertenece en su plenitud al más allá. Dada la unidad del hombre, afecta necesariamente al cuerpo y al alma, solidarios de un único destino. La salvación restaura a la vez que eleva, lo cual permite en el cristianismo hablar de una felix culpa y de una redención sobreabundante. Esta enseñanza no es una mera doctrina discursiva. Es una proclamación cristiana. Es un mensaje operativo de carácter universal, dotado de una intrínseca fuerza expansiva, para beneficio de todos los hombres que han habitado y habitarán la tierra. 5. Libertad humana. Libertad es una noción difícil y compleja. Contiene aspectos metafísicos, morales y sociopolíticos. Libertad supone que los actos de la persona humana se hallan exentos de determinación causal, y sobre todo que son conformes a la verdadera naturaleza del hombre y de la mujer. No se trata, por lo tanto, solamente de libertad como ausencia de determinación o de coacción, sino de libertad moral y racional. La libertad supone carencia de obstáculos externos e internos para actuar, y posibilidad de hacer lo que el sujeto desea. La libertad como ausencia de determinación causal no implica necesariamente la libertad racional de actuar según la propia naturaleza. La persona que se considera y dice libre puede actuar de modo inmoral y desorientado. Esta clase de libertad ha sido únicamente defendida y exaltada en ideologías libertarias y en algunas formas de existencialismo. Pero la libertad así entendida nunca puede ser considerada un valor supremo. El ser humano se encuentra dotado de libertad sobre todo para actuar y obrar el bien y resistir el mal. Hasta que no logra esos objetivos no puede proclamarse realmente libre. Hay, por lo tanto,
un estrecho vínculo entre libertad, moralidad y racionalidad. La libertad humana es paradójica, resulta de iniciativa y de constricción, de inmediatez y de tradición, de autoafirmación y de renuncia. Presupone orden externo y sobre todo interno, existencial. 8. R. G. Guardini, Libertad, Gracia y Destino, Buenos Aires 1986, p. 80. La libertad tiene que ver directamente con el hecho de que el hombre sea persona, es decir, un ser dotado de singular dignidad. Se trata del hecho humano esencial, que hace al hombre capaz de responder de sí mismo y de intervenir en el mundo en virtud de una fuerza interior, que le hace único. Pero la libertad del hombre es una libertad creada, y por tanto finita, y condicionada por unos límites y una responsabilidad. Se realiza fundamentalmente ante Dios, y después ante la comunidad de los otros seres humanos. Es en este marco donde el hombre y la mujer han de trabajar para crearse el espacio de la propia libertad, con valor, decisión y sacrificio. La libertad humana existe realmente. Hay condicionamientos externos que pueden disminuir las posibilidades de su ejercicio. Pero nunca pueden eliminarla. No es la necesidad comprendida, Spinoza, ni un factor humano anulado por el arbitrio divino, Islam, ni una ilusión de la mente, pensamiento materialista. El hombre es el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética y libre frente a la vida. Puede reprimir y someter los propios impulsos, puede rehusarles el pábulo de las imágenes perceptivas y de las representaciones. Comparado con el animal, que dice siempre sí a la realidad, incluso cuando la teme y huye, el hombre es el ser que sabe decir no, el asceta de la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. 9. M. S. Chile, El puesto del hombre en el cosmos. 13. Aed, Buenos Aires, 1978, p. 72. La Antígona de Sófocles dice no a Creón, el tirano que le impide dar sepultura a su hermano. Juana de Arco dice no a sus jueces, de modo que el inquisidor puede exclamar que lo realmente peligroso no es el demonio, sino el ser humano, que dice no sin bajar los ojos. 10. C.F.R. J. Anowill, La Alondra, 177. El hombre carnal es siervo del pecado. No es una servidumbre física, sino un modo de pensar y actuar que la persona no consigue controlar con sus solas fuerzas. Cristo libera, según la tradición cristiana, no dispensando a la persona de sus obligaciones o permitiéndole hacer lo que desee, sino proporcionándole las energías y motivaciones que le permitan cumplir los mandatos divinos, únicos que llevan a plenitud la naturaleza humana libre. 6. Culpa. Nos referimos aquí al hecho de que sentirnos culpables, de modo más o menos definido, forma parte de la condición humana. El pesimismo acerca del hombre no se halla solo en quienes desesperan de su situación existencial. Se encuentra también dentro de él mismo, y se expresa frecuentemente en un oscuro sentido de culpa, que no deriva solo de faltas y ofensas que haya podido cometer personalmente. Es como un peso vital que se soporta constructivamente y serenamente, pero que llega a adquirir en ocasiones límite formas agobiantes y patológicas. El hombre se ve y experimenta a sí mismo como un ser caído y respira por ello un vago sentido de culpabilidad. Es un tema capital que encontramos en la literatura noble de todos los tiempos. Es en la literatura, en el poema, en la obra de teatro y en la novela, donde los modelos filosóficos, la posibilidad metafísica y moral abstracta han alcanzado la densidad, el peso existencial y la puesta en escena de la vida tal como la sentimos. 11. G. S. Teiner, Pasión intacta, Madrid 1997, p. 74. Hombre y mujer se ven a sí mismos como intrusos no deseados de la creación, como seres destinados al sufrimiento y la frustración merecidos o inmerecidos. Es un rasgo dominante en la literatura francesa del siglo XIX describir la vida en colores sombríos. Desde el René de Chateaubriand, los escritores se complacen en describir al individuo desgarrado, el naufragio de los ideales, el desencanto del corazón, la ruptura con la sociedad. Baudelaire nos introduce en un jardín cuyas flores son flores del mal. A Flaubert la vida se le antoja formada de banalidad, tontería, desesperación. 12. E. C. Urtius, Ensayos críticos acerca de la literatura europea, Barcelona 1959, p. 295. Lo mismo puede decirse de Franz Kafka, que es uno de los escritores más representativos del siglo XX. La culpa habitaba su lenguaje y su arte, ya que los dos eran inextricables. 13. G. S. Teiner, Notas sobre el proceso de Kafka,
en Pasión Intacta, Madrid 1997, p. 260. La experiencia personal de este sentimiento asume un significado universal. La vida en sí misma es culpa. Pecaminosa es la condición en que nos encontramos, escribe en el diario. Sobre sus personajes, como sobre los de la tragedia griega, flota un sentido de culpa misteriosa, más punzante aún que la mala conciencia. Es una culpa que se enraiza en el fondo de nuestro ser, envenenándolo y determinándolo. 14, f. Ceastelli, Lettre y Vertigini di F. Kafka, Civiltà Cattolica 1962, 3, 31. La poesía de T.S. Eliot, autor de La Tierra Baldía y de numerosos poemas que quieren reflejar la condición de la cultura y el hombre modernos, respira un tipo de pesimismo que es reflejo de la conciencia de la culpa. Es una visión melancólica del mundo que se expresa no solo en el espíritu humano, sino también en la naturaleza. En Eliot prevalece, escribe Curtius, el elemento depresivo, entra en el número de aquellos para quienes todas las cosas terrenas exhalan un olor de pobredumbre, el mundo desierto, disecado, este mundo sin agua, rocoso y terrible es nuestro tiempo. 15, Studi di Letteratura Europea, Bologna 1963, p. 375. Piensan algunos que Rousseau habría corrompido al menos 2 siglos de historia europea con su insensata teoría de la bondad natural del ser humano. Las catástrofes del siglo XX han ayudado siniestramente a redescubrir la simple y terrible verdad, ya conocida en siglos precedentes, de que el hombre es originariamente un animal malvado. 16, Siefar. Ibid. p. 319. Se dice que, Franz Kafka vivió el pecado original. 17, G.S. Teiner, Notas sobre el proceso de Kafka, CIAT. p. 262. Es un modo de hablar en el caso del famoso autor checo. Pero es cierto que al pensamiento sensato se le impone por experiencia la idea de que el hombre se encuentra herido, aunque no corrompido, por una culpa de origen, que en el mundo existe una gran cantidad de mal que no parece erradicable, y que hay algo incurable en nuestra condición caída. Eso no quiere decir que cualquier clase de mal sea eterno o que sean inevitables todas las formas de miseria, sino que no disponemos de la manera de averiguar lo que en nuestra situación depende o no depende de nosotros. 18, L. Kaulakovsky, Se podrá salvar el diablo, en AVV. El futuro de la religión, Sala. El pensamiento cristiano ha configurado esta condición del hombre en la enseñanza del pecado original, según la cual una rebeldía libre del hombre creado contra su creador, habría provocado su expulsión del paraíso y le habría convertido en un ser portador de un estigma heredado por su descendencia. Pero este pecado, así como la situación humana que provoca, no son necesariamente de naturaleza trágica. La Biblia incluye dramáticas narraciones de crimen y castigo, porque los actos del hombre que desafían a Dios parecen retornar sobre la criatura libre con lamentables consecuencias. El arrepentimiento y la vuelta en sí del ser humano son capaces, sin embargo, de crear una situación nueva de restauración y perdón. La culpa deja de ser un sentimiento vago y torturante, y al definirse como ofensa a un Dios capaz de perdonar, se borra en la reconciliación operada por la gracia de lo alto, y en la aceptación del sufrimiento. El arrepentimiento que restaura al hombre en su dignidad de criatura amada no es asunto fácil y banal. Porque la libertad es capaz de interponerse entre esa decisión creativa y la culpa, para mantener al hombre en su situación oscura. Lo expresa muy bien el autor de Hamlet cuando pone en boca de Claudio, el rey fratricida y usurpador, palabras impresionantes que desnudan los abismos del alma pecadora. Leemos en la tragedia de Shakespeare: «Oh, mi culpa es atroz, su hedor sube al cielo, llevando consigo la maldición más terrible, la muerte de un hermano. No puedo recogerme a orar, por más que eficazmente lo procuro, porque es más fuerte que mi voluntad el delito que la destruye. Pero si este brazo execrable estuviese aún más teñido en la sangre fraterna, faltará en los cielos piadosos suficiente lluvia para volverlo cándido como la misma nieve. Sí, alzaré mis ojos al cielo y quedará borrada mi culpa. Pero ¿qué género de oraciones habré de usar? Olvida, Señor, olvida el terrible homicidio que cometí. Ah, que será imposible mientras viva poseyendo los objetos que me llevaron a la maldad, mi ambición, mi corona, mi reina. Podrá merecerse el perdón cuando la ofensa existe. Punto. En fin, ¿qué debo hacer? Probemos lo que puede el arrepentimiento. ¿Y qué no podrá? Pero ¿qué ha de poder con quien no puede arrepentirse? Oh situación infeliz.
Oh conciencia, ennegrecida con sombras de muerte. Oh alma mía aprisionada, que cuanto más te esfuerzas por ser libre, más quedas oprimida. Ángeles, asistime. Probad en mí vuestro poder. Dóblense mis rodillas tenaces. Y tu corazón mío, de fibras aceradas, hazte blando como los nervios del niño que acaba de nacer. Todo puede enmendarse. 19, Hamlet, acto tercero, escena 22. A. Claudio no sabía o no estaba convencido de que, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. 20, Rom 5, 20. Pero este principio formula un aspecto estructural de la economía cristiana de salvación a la que pueden y deben acogerse todos los hombres. Es la generosa e inimaginable respuesta divina a la miseria humana. El hombre y la mujer, descendientes de Adán y Eva, son criaturas caídas y redimidas. La gracia se ha convertido en un factor benévolo que acompaña el éxodo terreno de la humanidad y lo recorre como una corriente de luz y calor, que sana lo herido y lo restaura en su condición espiritual primigenia. La indigencia humana atrae la ayuda y la gracia divinas. Dios concede sus dones donde encuentra el vaso suficientemente vacío para recibirlos. 21, C.S. Lewis, William and de Arturiad, London 1948, p. 340. Es en el momento de peligro o de la decisión importante cuando el hombre se encuentra con la gracia. Esta no le llega antes del instante preciso. Le acompaña día a día, hora a hora, minuto a minuto. Le llega siempre que es necesaria para que sienta, piensa y actúe bien, y cuando necesita una conversión, grande o pequeña, que enderece su vida. Gracia es la situación y la relación de amistad divina a las que Dios eleva al hombre. Gracia es todo lo que dicha relación opera en el ser humano, la iluminación de la mente, la ordenación y robustecimiento de la voluntad en el bien, la vida de amor y de contacto con Dios, en una palabra, el renacimiento del hombre nuevo. 22, R. G. Guardini, Libertad, Gracia y Destino, CIAT. p. 125. La acomodación mutua de los misterios de la gracia y la dinámica de la libertad humana dentro de un marco coherente e inteligible ha provocado agudas tensiones en el espíritu humano que piensa y siente ese hecho sobrecogedor. Ocurre así en Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Martín Lutero, Blaise Pascal, John H. Newman - creadores de gran literatura, como Dante en el medioevo y Paul Claudel en el siglo XX, han experimentado temblores existenciales análogos. El esfuerzo por armonizar la operación de la gracia y la vida de la razón les ha conducido a resultados dispares, conseguidos siempre a un gran costo psicológico. 1. C.F.R. H. Ames et. Los 6 grandes temas de la metafísica occidental, Madrid 1960. Los 6 temas tratados por el autor son Dios y el mundo, infinito y finito, ser y vida, el individuo, el alma, intelecto y voluntad. 2. J. De Anielou, Memorias, Bilbao 1975, pp 101 a 102. 3. P. Tillich, Teología Sistemática, volumen. Y. Salamanca 1982, p. 149. 4. C.F.R. G.M. Ensting, Das Heilige Wort, Bonn 1937, M. de Abamoni, Revelation in the History of Religions, Estudia Missionalia 20, 1971, 9 a 15. 5. J.H.N. Eumann, The Arians of the Fourth Century, London 1833, Westminster, M.D., 1968, p. 6. A. W. Ensink, The Muslim Creed, London 1965, p. 189. 7. C.F.R. J.M. Orales, Teología de las Religiones, Madrid 2001, pp. 212 ss. 8. R. G. Guardini, Libertad, Gracia y Destino, Buenos Aires 1986, p. 80. 9. M. S. Chile, El puesto del hombre en el cosmos, 13. AED, Buenos Aires, 1978, p. 72. 10. C.F.R. J. Anowil, La Alondra, 177. 11. G. S. Teiner, Pasión intacta, Madrid 1997, p. 74. 12. E.R.C. Urtius,
Ensayos críticos acerca de la literatura europea, Barcelona 1959, p. 295. 13. G. S. Teiner, Notas sobre el proceso de Kafka, en Pasión intacta, Madrid 1997, p. 260. 14. F. Ceastelli, Lettre y Vertigini di F. Kafka, Civiltà Cattolica 1962, 3, 31. 15. Studi di letteratura europea, Bologna 1963, p. 375. 16. CFR. Ibid. p. 319. 17. G. S. Teiner, Notas sobre el proceso de Kafka, CIAT. p. 262. 18. L. Kaulakovsky, Se podrá salvar el diablo, en AVV. El futuro de la religión, Sala 19. Hamlet, acto tercero, escena 22. A. 20. Ron 5, 20. 21. C.S. Lewis, William Sand de Arturiad, London 1948, p. 340. 22. R. G. Guardini, Libertad, Gracia y Destino, CIAT. p. 125.